Bien, vamos a hablar del siguiente tema que es del puerto analógico. ¿Para qué sirve el puerto analógico? Sirve para muchas cosas, pero les voy a recalcar unas pocas, algo por la importancia del puerto analógico para que se motiven a ver el puerto analógico. A lo mejor ustedes ya han utilizado el puerto analógico, pero también deben entender que hay una ciencia atrás de eso y también hay una matemática, así como en el Serial Begin, ¿se acuerdan que había una ciencia atrás de esto? O algo, unos conceptos, más bien dicho, básicos que teníamos que comprender, porque si no, no podemos utilizar bien. Ya eso me parece que quedó claro, igual quedó la clase grabada y se puede repasar. Ahora vamos a ver cuáles son los conceptos atrás del puerto analógico. Primero, quiero recalcar la importancia, como les había dicho, ¿para qué sirve el puerto analógico? El puerto analógico sirve, por ejemplo, para leer información de sensores. Hay sensores digitales y sensores analógicos. Por ejemplo, un sensor de una alarma, un sensor de presencia, un sensor infrarrojo o estos que van en la alarma. Eso es un sensor digital. ¿Por qué? Si alguien entra, se prende. Si alguien no está, simplemente está apagado. No necesitamos mayor información de ese sensor. Pero, por ejemplo, un sensor de proximidad. Sí nos interesaría saber si es que esa persona está cerca del sensor y qué tan cerca está. O, por ejemplo, un sensor de temperatura. Nos interesaría saber la temperatura a la que está, por ejemplo, 30 grados, 0 grados. No nos interesaría ahí un 0 o un 1. Nos interesaría algo, mayor información. Y por eso es que necesitamos este puerto analógico. Eso es una de las importancias. También un puerto analógico nos sirve para recibir no solamente un 0 y un 1 como un puerto digital. Un puerto digital solamente podemos recibir este tipo de información. Podemos recibir un solo bit de información, no hay más. En un solo bit de información podemos tener un 0 o un 1. Es decir, podríamos, que, podríamos decir que podemos tener dos informaciones. Algo que sí está pasando o algo que no está pasando. No hay más. En un solo bit podemos recibir dos cosas. En un puerto analógico de nuestro Arduino, que si vamos a ver el Arduino, vamos a poner aquí el Arduino, y vamos a irnos a una imagen. Vamos a irnos a una imagen para que vean dónde están ubicados los puertos analógicos de nuestro Arduino. Y son justamente los que está acá abajo, dice Analog In. En el Arduino 1 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, desde la 0 hasta la 5 como entradas analógicas. Así que solamente estas podemos entrar como analógicas. Estas no nos sirven como entradas analógicas, solo las de acá. Y como ustedes ya vieron, estas también nos sirven como entradas digitales. Obviamente que sí, pero también nos sirven como entradas analógicas. ¿Cuál es la diferencia de una entrada analógica y de una entrada digital? Una entrada digital solamente podemos recibir un bit de información, 0 y un 1. En una entrada analógica podemos recibir 10 bits de información. Es decir, podemos recibir comenzando desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podemos recibir esta información que está aquí, que sería el 0, todo 0, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta el 1, 1, 1, acuérdense que tenemos 10 bits para recibir información en nuestro puerto analógico. Entonces, miren cómo tenemos un amplio rango de información. Si pudiéramos contar o hacer todas las combinaciones posibles, nos vamos a dar cuenta que tenemos 1024 combinaciones posibles. Así como acá, con un bit podemos tener dos combinaciones posibles. Con 10 bits podemos tener 1024 combinaciones posibles. Eso es lo que tenemos. Entonces, miren, ahora sí ya podríamos recibir mayor información. Cuando vayamos a utilizar, por ejemplo, un sensor de temperatura, vamos a poder recibir
mm, información, miren, 1024. Podríamos llegar desde el 0. De hecho, no podemos llegar hasta el 1024, sino solo al 1023. Pero eso forma 1024 combinaciones. Es decir, comenzando desde el 0 hasta el 1023, tenemos 1024 combinaciones posibles. Es decir, que nuestro sensor de temperatura nos podría enviar un 0. Un 0 y podríamos suponer que es 0 de temperatura. No necesariamente significa eso. Podría emitirnos un 30. Y podríamos decirnos que está a 30 grados, por ejemplo. Pero en realidad los sensores no funcionan así. Todos los sensores tienen un manual de uso para saber qué información equivale a una determinada medición. Por ejemplo, puede ser que el sensor de temperatura diga que cada grado es 5 de estos de aquí. Es decir, cuando el sensor de temperatura mide 100, yo en realidad tendría que eso dividirle para 5 para pasarle a grados y para ver cuántos grados vale. Tendríamos que examinar el sensor que estamos utilizando, pero no quiere decir que 30 vale a 30 grados. No, hay que hacer una conversión matemática. Pero lo que debemos saber como teoría es que nuestro puerto analógico puede recibir información que va a ir desde el 0 hasta el 1023. Ya vamos a profundizar en ese tema. Pero, por ejemplo, ¿cómo leeríamos un puerto analógico? Así como un puerto digital leemos como digital read, un puerto analógico leemos con el analog read. Y tenemos que mandarle un argumento. ¿Cuál? ¿Cuáles son los posibles argumentos? Solamente tenemos 5 entradas. Iría desde la 0 hasta la 5. Supongamos que vamos a utilizar el A0. Entonces yo podría utilizar este A0 como entrada. Y eso tengo que guardarle una variable de tipo entero. Y le voy a llamar aquí sensor, por ejemplo. Va a ser la medición del sensor. Y le ponemos igual. Y yo sé que este sensor de aquí puede tomar valores entre el rango del 0 al 1023, como ya estamos viendo. Así como un digital read. Un digital read, cuando leemos un digital read, sabemos que solamente podemos tener un valor de 0 o 1. No hay otra posibilidad. En un analógico read podemos tener todas estas 1024 posibilidades, desde el 0 hasta el 1023. Y en base a estas mediciones que hagamos podemos tomar alguna decisión. Entonces miren cómo es la ventaja de un puerto analógico, porque ya tenemos un mayor rango de información. Podemos recibir mayor información a través de un solo puerto. ¿Cuál es la diferencia de un puerto analógico, además, con un puerto digital? Un puerto digital sí o sí tenemos que declararle si va a ser de salida o entrada, como estamos poniendo aquí. Un puerto analógico no se necesita configurar como entrada cuando le vamos a utilizar como un puerto analógico. No se necesita. Pero le podríamos poner aquí una configuración, por ejemplo, como un pint mode a 0 y va a ser un input. Le podríamos poner solo como fines para programar estructuradamente, para decir, listo, esta va a ser una entrada. Y aquí podríamos decir, va a ser un analógico, análogo. Pero no se necesita. De hecho, si no ponemos esta línea no pasa nada. Igual va a funcionar. Esa es la diferencia, porque este podemos utilizarle sin necesidad de configurar si va a ser entrada o salida. Entonces, vamos a tratar de leer. Hagamos una prueba con el Arduino Real. Yo aquí tengo un Arduino Real y vamos a ver qué sucede. Vamos a ver si mide o no mide. Y ustedes cuando hagan en el Proteus van a ver que hay una pequeña diferencia. ¿Cuál es la pequeña diferencia? Que aquí en el Arduino Real, el Arduino utiliza 10 bits para convertir la información que nos entra analógicamente, le convierte a digital y le puede convertir a digital utilizando 10 bits. Por lo tanto, nos puede mandar solo estos números posibles. En el Proteus utiliza aparentemente, según las pruebas que estaba haciendo, solamente 8 bits. Por lo tanto, solo puede
convertir del 0 al 512. Del 0 al 512, eso es en el Proteus. Así que habría que hacer pruebas. Así como ahorita vamos a hacer una prueba. Vamos a tratar de determinar cuál es, cuál es el rango máximo de medición y cuál es el rango mínimo de medición de nuestro Arduino. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente en nuestro puerto A0 le ponemos un voltaje de entrada de 0 voltios y este sensor debería marcarnos el valor mínimo posible, que en teoría debería ser 0. Y si ahora este analog read le mandamos 5 voltios, debería en teoría enviarnos un 1023. Y vamos a ver si es cierto. ¿Cómo hacemos? Vamos a ayudarnos con el serial.print ln y vamos a ver si es cierto o no es cierto. Y vamos a imprimir el sensor. Vamos a imprimir y vamos a ver qué sale. Vamos esto a compilar. Primero veamos si está conectado el Arduino. Si está conectado y vamos a ponerle este. Vamos a subir el programa. Bueno, aquí vamos a poner un punto y coma. Y esa es la primera prueba que ustedes deberían hacer en el Proteus. En el Proteus deberían saber cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo de medición para poder hacer lo siguiente. Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer la prueba. Yo ahorita vamos a poner el puerto serial a ver qué nos mide. Bueno, sí, nos falta poner aquí un delay para poder leer la información, si no se está imprimiendo muy rápido. Vamos a ponerle un delay y vamos a subirle. Y yo le voy a mandar ese puerto analógico a 0, eso es lo que voy a hacer. Miren, ahorita yo le estoy mandando 0 voltios y ustedes ven como la medición está en 0. Ahora le voy a mandar 5 voltios. Le voy a mandar 5 voltios y ven cómo sale un 1023. De esa forma yo ya pude determinar cuáles son mis rangos mínimos, mínimo y máximo. Y todo eso es porque estamos trabajando con 10 bits. En el Proteus les sugiero que revisen, porque depende mucho de la librería que ustedes hayan descargado del Proteus. Pero van a hacer la misma prueba que estamos haciendo aquí y van a calcular o van a ver, van a observar cuál es el valor mínimo cuando le mandan 0 voltios y cuál es el valor máximo cuando le mandan 1023. Y eso les va a ser muy útil luego para los cálculos que vamos a hacer. Supongamos ahora que yo le quiero mandar a este puerto analógico un valor de 3.3 voltios. Miren que según nuestro Arduino aquí tenemos una entrada de 5 voltios y una de 3.3 voltios. Voy a utilizar esta entrada y le voy a enviar acá. Le voy a enviar acá solo para ver cuánto mide. En teoría, ¿cuánto debería medir? Podemos hacer una regla de 3. Podemos poner, a ver, si 5 voltios marcó 1023, 3.3 voltios, ¿cuánto debería marcar? Entonces ahí ocupamos una calculadora. Entonces vamos a hacer aquí, vamos a mostrar aquí. Vamos a hacer esto, a ver si 5 es a 1023. 3.3 es igual a cuánto. Simplemente aplicamos una regla de 3, ponemos este por este, dividido para 5. Y dice que nos debería marcar 675. Pero ojo que no puede mandarnos con decimales. No puede mandarnos con decimales. Porque solo está ocupando 10 bits para hacer la conversión. Por lo tanto, solo puede formar números enteros. 675 en teoría debería marcarnos 675. Vamos a ver si es cierto, pero resulta que el puerto analógico tiene un rango de error, podríamos decir, que más o menos le podemos decir que va en el rango de más o menos 15. Por lo tanto, cuando hagamos la medición, esperamos mediciones más o menos en el rango de los 660 a los 690, más o menos. Es decir, esto es según los cálculos, pero a eso le vamos a sumar más o menos 15 porque siempre puede haber, no sé, ruido en la señal o en el cable, alguna cosa está pasando y siempre va a variar entre esto, nunca va a ser una medición exacta. Digamos que el ingreso 3.3 voltios, si me marque esto, nunca va a pasar. Siempre va a variar entre este rango más o menos. Vamos a ver si es cierto. Le voy a poner
3.3 voltios. Como les dije, el Arduino mismo tiene esa entrada de 3.3 voltios y aquí me marca, mira, 666. Yo lo que estoy haciendo es conectar este A0 con este 3.3 voltios que está aquí. Y según los cálculos, debería estar entre 660 y 690. Aquí nos dice un valor de 666. Entonces, en teoría, estaría lógico, estaría funcionando acorde a nuestros cálculos. Entonces, así podríamos hacer algunas funciones. Aquí incluso podríamos tratar de ya utilizar nuestro potenciómetro. El potenciómetro. ¿Para qué sirve el potenciómetro? Potenciómetro. Vamos a ver si acá tenemos un potenciómetro. Miren, acá tenemos un potenciómetro. ¿Para qué nos sirve el potenciómetro? El potenciómetro nos sirve justamente para poder variar el voltaje que le entra a este puerto analógico que está acá, solo para hacer una prueba rápida de funcionamiento de nuestro puerto analógico. Es decir, para yo no coger un cable desde el A0 y poner en 0 voltios, y luego ese mismo cable poner en 5, y luego ese cable poner en 3, yo podría conectarle aquí a un potenciómetro, variarle y ver si efectivamente acá va variando esto. Yo estaba buscando un potenciómetro aquí, pero no encontré. Pero en teoría, ¿cómo funcionaría? Un potenciómetro es este. Yo les mandé a comprar un potenciómetro, tiene tres puertos que podemos manipularles, o tres pines. Esos tres pines, el A, el C, vienen a ser estos que están acá, miren. El B es el que va a ir variando. Este potenciómetro como tal no tiene polaridad, ojo. Me van a decir, profe, ¿y cómo conecto? Esos no tienen polaridad, o sea que el A y el C son indistintos. Puedo conectar como sea. Por ejemplo, si yo quisiera probar el puerto analógico, ¿cómo haría? Simplemente este de aquí le mandaría positivo y este de aquí a negativo, al revés, no importa. Lo importante es este de la mitad. El de la mitad le vamos a mandar al puerto analógico 0. Y luego, ¿qué vamos a ver? Cuando vayamos moviendo esta perilla, ¿qué es lo que va a ir pasando? Eso es lo que va pasando. Miren, aquí tiene un material resistivo. Y cuando vamos girando la perilla, lo que estamos haciendo es variar la resistencia. Es decir, supongamos que desde A hasta C, la resistencia vale 10K. Ahorita B está en la mitad. Por lo tanto, entre B y A habría 5K y entre B y C habría 5K. Ahora yo puedo moverle esto. Yo puedo moverle este B, le podríamos mover acá. De tal forma que ahora la resistencia entre A y B, supongamos ahora solo mide 1K. Y entre B y C sería lo restante. Sería 9K. De esa forma podemos ir variando el voltaje, porque acuérdense que aquí esto se reduce a un circuito en serie. Un circuito en serie básico. Vamos a poner acá. Circuito en serie. Y vamos a ver una imagen del circuito en serie, el más básico que hay, que sería con dos resistencias. Este que está aquí. Así que un potenciómetro es exactamente esto que está aquí. Solo que tendría estas dos resistencias que están acá. Y la ventaja del potenciómetro es que nos permite con la perilla ir variando el valor de la resistencia 2 y de la resistencia 1. Es decir, la suma de los dos siempre va a ser el valor que tenga nuestro potenciómetro. Acuérdense que ustedes cuando compran un potenciómetro, ¿qué dicen? Es de 10K o denme un potenciómetro de 1K. Entonces ustedes compran y de acuerdo a esa medición quiere decir que esto siempre va a valer ese valor, por ejemplo 10K. Y luego y el potenciómetro nos permite o nos da la ventaja de poder variar cuánto mide R1 y cuánto mide R2, sabiendo siempre que la suma de los dos va a ser 10K. Y si aplicamos aquí nuestros conceptos previos que ya hemos aprendido acerca de voltaje, acerca de la ley de Ohm, ya sabemos cuánto mide el voltaje que está acá. Entonces eso es lo que vamos a hacer para nuestra siguiente tarea. Miren, aquí yo les preparé esta clase de aquí. Ya sabemos que nuestro circuito en serie, que es el que está aquí, este mismo que está aquí,
Un circuito en serie, esta corriente que está aquí es igual en los dos. Ya sabemos, la I total es igual a la I1 y es igual a la I2. Eso ya vimos en el primer momento. El voltaje es igual a voltaje 1 más voltaje 2. Eso ya sabemos, son las reglas del circuito en serie y la resistencia total se suma, es igual a la suma de las dos. Eso ya sabemos. Ahora, ¿para qué vamos a aplicar estos cálculos que vamos a ver? Les voy a dar el objetivo para que estén concentrados. ¿Cuál es el objetivo? Acuérdense que como no tenemos, supongamos que ahora ya no queremos hacer el ingreso de estos números con binarios, porque la gente no sabe los números binarios usualmente. Nosotros para fines académicos estábamos utilizando las entradas, estos puertos, y estábamos utilizando interruptores para formar números. Pero claro, no tenemos que saber los números binarios para poder ingresar el 9, por ejemplo, el 8, el 1. Entonces vamos a facilitarnos ese ingreso de números. Ya no vamos a tener 4 puertos de ingreso, sino o ya no vamos a tener 4 pulsantes. Supongamos que estos eran pulsantes o interruptores. Ahora ya no vamos a tener 4, sino vamos a tener 10. ¿Cuál es el objetivo de tener 10? Uno me va a permitir marcar el 0, otro el 2, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, ahora ingresar números va a ser más fácil, porque yo voy a tener un pulsante para cada número. De tal forma que yo solamente debería etiquetar ese pulsante, es decir, poner un número 5 sobre el pulsante o ordenarles. Podría ordenarles y listo. Yo ya sé qué pulsante es el número 9. Ya no tengo que formar números binarios. ¿Cuál es el problema de tener 9 pulsantes? El problema de tener 9 pulsantes es que nuestro Arduino como no tiene entradas limitadas, no voy a ocupar las entradas limitadas solamente para ingresar, para ocupar con 9 pulsantes. No queremos ocupar 9 entradas, o 10 más bien dicho, 10 entradas para poner 10 pulsantes. Vamos a utilizar los conceptos que estamos aprendiendo ahora, que ya habíamos visto. ¿Qué conceptos? El del circuito en serie, este que está acá, este que está aquí. Vamos a aplicar el concepto del puerto analógico y esos dos conceptos nos van a permitir, y también el concepto del efecto rebote que ya aprendimos en la anterior clase, eh, de cómo recuperar la información de un pulsante sin que haya problemas. Toda la rutina que se aprendió en el anterior video que les mandé. Esos tres conceptos vamos a unir para poder resolver este problema que estamos planteando aquí. Queremos tener 10 pulsantes, pero esos 10 pulsantes, todos los 10 pulsantes van a estar conectados a solo un puerto, al puerto analógico 0. Y, y solamente con este puerto tenemos que recibir esta información que está aquí, del 0 hasta el 9. Y eso vamos a mostrar en nuestro display. Vamos a hacer la misma práctica que ya hicimos. La misma que hemos hecho, pero ya no vamos a utilizar esto, sino vamos a utilizar 10 pulsantes. Y eso le vamos a mandar a nuestro puerto analógico 0 y vamos a hacer un procesamiento dentro de nuestro Arduino para que nos permita recuperar esta información, descifrar qué pulsante yo presioné. Entonces, por eso, esa es la motivación. Así que les pido que estén atentos para ver cómo se haría esto. Vamos a irnos entonces a recordar conceptos. Primero tenemos nuestro circuito en serie, porque eso es lo que vamos a aplicar ahorita sí o sí. Y sabemos estas tres leyes del circuito en serie. Listo. Nos vamos a centrar en lo siguiente. Voy a abrir Proteus y vamos a centrarnos en lo siguiente. Vamos a ir comenzando desde un pulsante en un pulsante y así vamos a ir agregando más pulsantes. Ahorita lo que queremos es hacer el circuito más sencillo. ¿Cuál es el circuito más sencillo posible? Es este. Aquí se aplica la ley de Ohm facilísimo. Y en base a este circuito es lo que vamos a hacer los 10 pulsantes. Entonces vamos a ir paso a paso. Voy a abrir este. Y vamos a hacer ese circuito justamente, el más básico. Ese circuito yo ya tengo hecho acá.
Aquí tengo una fuente de 5 voltios, una resistencia y una resistencia, tal cual como el circuito que está acá, no hay diferencia. ¿Ya? Ahora, este pin que está aquí es el que me interesa, es decir, esta medición es la que me interesa. Lo que me interesa es ver cuánto mide la resistencia que está acá abajo, es decir, R2. ¿Por qué es la que me interesa eso? Porque yo de este pin, o nosotros de este pin que está aquí, este pin que está aquí le vamos a mandar al puerto analógico del Arduino. Es decir, le vamos a mandar a la A0, aquí. Le vamos a mandar a la 0. De tal forma que al analógico 0 le interesa el voltaje que hay de aquí con respecto a negativo. Es decir, el voltaje que tiene esta resistencia que está aquí, la que está abajo. Esa es una clave, ¿no? No nos interesa el voltaje que tiene esta resistencia que está acá. ¿Por qué? Porque esta resistencia tiene un voltaje con respecto a positivo y con respecto a este punto. Nos interesa el voltaje que hay con respecto de este punto a negativo. Eso nos interesa. ¿Cómo calculamos el voltaje con respecto a de esta resistencia de acá? Es decir, de R2. Vamos a poner acá, nos interesa de R2. Vamos a irnos a, voy a cerrar esto para que no se haga lenta, ya luego volvemos a abrir. Y vamos a ir a hacer ese problema. Ese es el problema que queremos resolver. Y ya sabemos de eso, ¿no? El voltaje total es igual al voltaje 1, es decir, voltaje de aquí más el voltaje 2. Y vamos a aplicar la ley de Ohm. Ya sabemos que la ley de Ohm es I por R. Entonces el voltaje total es igual a I1 por R1 más I2 por R2. Eso ya sabemos. Listo. Ahora lo que no sabemos es cuánto mide I1. Eso es lo que no sabemos. Y nuestra pregunta fundamental es resolver cuánto mide V2. Eso es lo que queremos resolver. ¿Cuánto mide el voltaje en esta resistencia? Bien, para poder resolver eso, primero debemos encontrar el I total. Y según nuestra fórmula, el I total tenemos que despejar de aquí. Voltaje es igual a I total por R total. Despejamos el I total y nos queda V dividido por R total. Y el I total es igual a V dividido para el R total. Y el R total, según nuestro circuito en serie, es la suma de estos dos. Es igual a R1. Y aquí sería más, perdón. Es más y listo. Ya tenemos ahí. Ya tenemos el I total. Ahora vamos a reemplazar en esta, vamos a utilizar la ley de Ohm para saber cuál es el voltaje en 2. El voltaje en 2 es igual a I por R, aquí está, I total por R2. I total ya sabemos cuánto mide, acá está despejado. Reemplazamos I total, aquí está reemplazado, el I total I por R2 que está acá. Y luego simplemente el R2 le junto a este B y le pongo acá. Y le dejo la división abajo, al otro lado. Y listo, aquí ya está la respuesta que nos sirve. Vamos a marcarle de verde, porque esto es lo más importante que queremos. Bien. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que necesitamos? Vamos a, vamos a irle, vamos a ver en ese cálculo. Ya tenemos la fórmula. Supongamos que voltaje es igual a 5 voltios. De hecho, siempre vamos a utilizar 5 voltios. Y voy a inventarme y voy a suponer que el R1 es una resistencia de 10K. Es decir, esta es de 10K. Y R2 va a ser de 4K. Vamos a suponernos. Y vamos a hacer que Excel calcule aplicando esta fórmula de acá. Aplicando la fórmula de acá nos dice que el voltaje 2 es igual a 1,4285. ¿Ya? Y esto le vamos a convertir a nuestro programa del Arduino. Acuérdense que nuestro programa de Arduino, ¿cómo hace la conversión? Ya habíamos visto. Hace si 5 es igual a 1023, es decir, lo que está acá. Aquí estamos haciendo, si 5 es igual a 1023, este voltaje que está aquí, que es aplicando esta fórmula de aquí, con estos datos que están acá, ¿a cuánto equivale ese valor? Y nos dice que debería valer 292. Pero acuérdense que este tiene un rango de más menos 15. Aquí le pongo más menos 15 y por lo tanto, cuando yo haga este circuito de aquí, cuando yo construya este circuito de aquí,
¿Qué es lo que va a pasar? Va a recibir nuestro Arduino un 277 o un 3 dentro de este RAM. Es decir, vamos a abrir nuevamente Proteus. Yo voy a configurar esto que está aquí. Vamos a configurar esto que está aquí. Y si yo configuro esto que está aquí, yo espero, según mis cálculos, que esto es lo que suceda. Eso es en base a este valor máximo que está aquí, 1023. Acuérdense que si están trabajando en el Proteus, primero deberíamos ver cuál es el valor máximo. Puede que en algún caso sea 512, de tal forma que todos los cálculos cambian. Cambian por la regla de 3. Pero vamos a trabajar ahora con 1023, que es el valor máximo de la medición. Y vamos a poner aquí. No sé por qué, pero cuando yo le pongo play y además estoy grabando la clase, se hace bien lento, entonces eso es un problema. Pero vamos a intentar, a ver si hay cómo. ¿Qué es lo que nos interesa? Vamos a configurarla, acuérdense. Aquí dice que quiere 2, vale 4. Vamos a ponerle esta de 4. Vamos a ponerle de 4K. Y esta vamos a ponerle de 10. R1 le vamos a poner de 10. Vamos a ponerle de 10K y vamos a poner OK. Listo. Si es que aquí está este de 5 voltios. Si yo pongo play, aquí este voltímetro debería marcarme 1,42 aplicando las fórmulas. Vamos a poner play esperando que no se cuele. Y aquí me dice exactamente eso, mire. 1,43 y voy a poner pausa. Me salió 1,43 y es exactamente lo que estamos calculando aquí. Está bien. Si es que este pin que está aquí, este pin que está aquí, yo le pasaría a mi puerto analógico, voy a eliminar esto. Si yo le mando al puerto analógico esta medición, cuando yo reciba con este programa que estamos haciendo aquí, con este mismo programa que está aquí, yo espero que aquí en el puerto serial se imprima el valor que estamos haciendo en el Excel. 292, o más bien dicho, dentro de este rango, 277 a 307. ¿Sí ven? Eso es lo que nos va a marcar. Entonces ya podríamos venir a nuestro Arduino y ponerle, listo. Sí, sí. Aquí vamos a ponerle si sensor es mayor, ¿a qué rango debería ser? 277. Si sensor es mayor a 277, and sensor es menor a este rango que está acá, 307, que haga tal cosa. ¿Aquí qué sería? Sería aquí que la tecla ingresada es la tecla número 0, por ejemplo. Ahora vamos a hacer otro cálculo. Es decir, este circuito que está aquí iría sí o sí. Ya hicimos el primer circuito con la primera resistencia. Ahora vamos a hacer un circuito parecido. Voy a copiarme este que está aquí, voy a copiarle y voy a pegarle acá. Voy a pegarle y voy a venir acá. Voy a pegarle acá y voy a pegar este nuevamente. Copiar, pegar. Listo. Y voy a pegar este circuito acá. Pero ahora ya no voy a utilizar la resistencia de 4K. Me voy a ir a mi tabla de Excel. La de 10 le voy a dejar siempre fijo. Esa le voy a dejar fijo, siempre. Le voy a modificar esta. Ahora a esta le voy a poner una de 5. Vamos a ver una de 5. Primero guardemos estos valores. Acuérdense que estos valores son los que estamos programando en el Arduino. 207 y 307. Dejémosla ahí. Le vamos ahora a poner otro valor. Aquí una de 5K pongamos. Y vamos a ver qué pasa. Miren, si le pongo una de 5K, automáticamente dice que aquí yo esperaría recibir valores entre los 326 y 356. Y está bien. Miren, este valor que está aquí no podría estar dentro de este rango. Es decir, aquí yo no podría esperar un valor de 300. No, porque se van a chocar los valores. Yo tengo que esperar uno mayor, que es 326. ¿Por qué? Porque yo luego eso voy a programar aquí en mi siguiente bucle. Y voy a poner, si la tecla es ahora mayor a 326, y es menor a 356. ¿Cuál es el error aquí?
El error es que este número de aquí siempre debería ser mayor a este número de aquí. Porque si no es mayor, si la tecla de aquí es 300, por ejemplo, ya entramos en un problema. Y el programa no va a salir, no va a saber si es la tecla 0 o es la tecla 1 que está acá. Siempre esto tiene que ser mayor. O sea, no pueden chocar estos rangos que están acá. Deben ser mutuamente excluyentes. Bien. Acuérdense que esto es si ya le varié a 5K la resistencia número 2. Es decir, si yo esta resistencia de acá, no esa no. La resistencia número 2, la de abajo. Si esta le configuré como 5K. Listo, ya tengo ahí. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Dónde debería yo poner el botón? Le voy a poner el botón. ¿En dónde debería poner? Le voy a poner un botón aquí. ¿Y dónde debería ir? Vamos a ponerle acá. Vamos a quitarle este cable de aquí que no nos sirve. Y vamos a ponerle este aquí. Este iría conectado aquí y este iría conectado acá. Entonces, ¿cómo sería? Si yo conecto este de aquí, se juntaría esta resistencia número 4 y esta resistencia 10 y formaría el circuito que habíamos visto. Es decir, entraría este bucle que está aquí. Ahora vamos a poner otro botón más acá. Y ahora vamos a poner aquí. ¿Sí ven? Y este vamos a ponerle aquí que se conecta al mismo. Es decir, yo nunca espero conectar dos teclas al mismo tiempo, no. Siempre espero tocar una a la vez. Entonces, si yo toco esta, listo, toco esa. Luego, si toco esto de acá, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir esta resistencia de 10K y se va a juntar con esta de 5K y ahora yo espero que vaya este bucle que está acá, el que está acá abajo. Y así puedo ir formando las teclas que yo quiera. ¿Cómo iría formando las teclas que yo quiera? Listo, voy a ponerle aquí una resistencia de 6K y vamos a ver qué pasa. Y miren, los cálculos se hacen automáticamente y listo. Ahora tengo del rango del 369 al 399. Si ustedes dicen, no, por ahí se está juntando mucho, miren, este 369 está casi pegadito al de acá, pues no trabajemos con una de 6, sino con una de 7. Con una de 7K y ahí sí ya se distanció bastante. Ahora sí podemos poner este rango de 406 al 436. Y estos valores que están aquí, me voy nuevamente acá. Es decir, copio esos valores y pondría esos valores que están en el Excel acá, 406, y le pondría como mi siguiente tecla, 406 y 436. 436, esta sería mi tecla número 2. Y así yo debería ir luego con 10. Y así voy variando. Pero acuérdense que yo solo puedo llegar hasta los 1023. Es decir, yo no espero que aquí me diga del rango del 2000 al 2300. Eso no tiene sentido, porque solo puedo llegar desde el 0 hasta el 1023. No puede llegar nada más. Entonces estoy limitado hasta eso. Por ejemplo, si yo aquí en resistencia 2 pongo de 300. Miren, ya estoy llegando casi al límite. Ya no podría llegar más. Pues vamos a trabajar con estos valores pequeños nomás. Listo. Y eso iríamos armando acá. Ahora este circuito podríamos hacerle más chico. Miren que esta resistencia de aquí de 10K es la misma para todos. Como les había dicho, dejémosle fijo siempre esta resistencia de acá abajo, la R1. La R1 que está aquí. Siempre dejémosle fijo. Entonces, no necesito poner dos resistencias como está acá. Voy a eliminar esta. Voy a eliminar esta y le voy a conectar este a esta parte de aquí. Y ya el circuito va más pequeño. ¿Por qué? Cuando yo toco este pulsante de aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a juntar esta y este circuito va a funcionar. Luego, cuando yo toco este de aquí, se va a juntar este con el de acá. Y listo. Y de hecho podríamos mejorarle ese circuito porque no está tan bien. ¿Por qué no está bien? El problema es que este puerto analógico que tenemos acá, voy a hacerle un pequeño zoom. Acuérdense que ahorita está en un estado indeterminado.
¿Por qué está en un estado indeterminado? Porque está conectado a estos pulsantes que no están conectados a nada. Entonces vamos a hacer que no tenga ese estado indeterminado. ¿Cómo hacemos que no tenga ese estado indeterminado? Le vamos a conectar este a la resistencia de 10K. Ahí le vamos a conectar y vamos a hacer una pequeña modificación acá. Ahora, este pulsante que está aquí, le voy a quitar estos cables que ya no sirven. Este tampoco sirve. Esto tampoco. Esto tampoco. ¿Y dónde irían estos pulsantes? Bien, este pulsante que está aquí, voy a eliminarle también esto para tener un poco más de espacio. Voy a eliminarle esto, esto y listo. Voy a bajarle esta resistencia más acá abajo. Vamos a bajarle. Listo, ahí está bien. Vamos a eliminar estos cables que están aquí, este también. Y listo. Este pulsante que está aquí igual le voy a eliminar porque no me deja. Ahora vamos a seleccionar así todo y vamos a eliminar. Ya, ahí dejemos. Ahora ese botón iría aquí. Vamos a darle la vuelta. Eso, ahí iría ese botón. Vamos a poner este acá. Y listo. Vamos a poner un botón acá igual. Vamos a rotarle. Listo. Mm. Miren, ahí estoy trabajando apenas con 2 pulsantes. Tendríamos que ir haciendo más resistencias de acá. Y acuérdense que el A0, el analógico 0 o el puerto que ustedes quieran utilizar, iría conectado a ¿dónde? A este de aquí. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento? ¿Cómo funcionaría? Este pulsante, este analógico 0, siempre estaría conectado a 5 voltios. Es decir, que siempre nuestro Arduino estaría recibiendo este valor que está aquí, siempre sería 1023. Siempre sería 1023 por defecto. 1023 por defecto. Luego, cuando toquemos este que está aquí, se va a formar este circuito que está acá. Este circuito que está acá. Y se va a hacer todo este cálculo que hicimos en Excel, se va a hacer y va a marcar este rango que está aquí. Es decir, el sensor va a marcar entre estos valores que están aquí. Y ustedes pueden tomar alguna decisión. Luego, yo suelto este y ahora voy a tocar este. Si yo toco este pulsante de aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a juntar esta resistencia con esta de acá y va a formar este circuito que está aquí. Este circuito que está aquí con esta resistencia y esta. Y esta va a desaparecer. ¿Por qué? Porque no está conectada, no está conectada. Tenemos que replicar lo mismo. Tendríamos que acá poner otra resistencia, otro pulsante, conectar acá. Otra resistencia, otro pulsante, conectar acá. Y así vamos haciendo nuestros 10 pulsantes utilizando la lógica que estamos utilizando acá. Eso le pasamos a nuestro programa que está acá. No en el loop, sino con una función. Acuérdense, en una función. Y en base a eso yo ya podría saber qué tecla aplasté, qué tecla presioné. Y eso le vamos a adaptar al programa que ya teníamos. Y con eso, ¿qué estamos haciendo? Miren que estamos haciendo algo muy práctico. Estamos introduciendo varios pulsantes, es decir, estamos teniendo varias entradas a través de un solo puerto, de tal forma que estamos ahorrando muchísimas entradas. Ya no estamos ocupando bastantísimas, estamos ocupando solo una. ¿Qué nos faltaría ahora? Ahorita la información estamos mostrando por un display 7 segmentos y también nos está ocupando muchas salidas. Imagínense, solo para mostrar un número estamos ocupando 7 salidas. Entonces, para eso existen las LCDs, por ejemplo. Las LCDs podemos enviar cualquier información, un string, un hola mundo, cualquier información, solamente por 2 pines. Eso ya vamos a ver luego. Tal vez si alcanzamos allá. Pero ahora lo que nos interesa es cómo tener muchas entradas sin ocupar muchos puertos de nuestro Arduino. Y una de esas formas es utilizar este puerto analógico.
El puerto analógico sirve para muchísimas cosas, pero aplicando estos conceptos aquí, vamos a estar listos para hacer esta nueva práctica que estamos viendo acá. No sé si tienen alguna duda, pregunta acerca del nuevo desafío que tenemos. La tarea que van a tener ustedes va a ser para el día jueves. Les voy a poner para el día jueves, de tal forma que el día, ustedes trabajen todos estos días hasta el día miércoles. Y si el día miércoles no pudieron, algo sucedió, resolvemos preguntas, dudas, y ya el día jueves ya presentan su tarea. Voy a parar la grabación y luego vamos con las preguntas.